Los que estén atrás pueden pasar acá al frente, de algunos lugares vacíos para estar más juntitos, tener un poquito más de calor, de armonía entre hermanos. La semana pasada estuvimos viendo un pasaje de la Biblia donde notamos ciertas virtudes, características de nuestro Señor Jesucristo, mostrando cómo Él era Dios y cómo Él es nuestro Dios. Este capítulo 8 de Lucas nos muestra cómo el Señor Jesús le mostró al pueblo y a cada una de las personas que lo rodeaban su poder y deidad como el Dios prometido para el pueblo de Israel. En los versículos 22 notamos que el Señor Jesús a los discípulos les demostró que Él tenía el poder sobre la naturaleza. Entraron en la barca, iban en el lago y hubo una tempestad. La tempestad fue tan fuerte que los pescadores expertos en su andar diario tuvieron temor. Los hombres que estaban con el Señor Jesús no eran personas que no conocían realmente cómo andar en el agua, andar en las barcas. Sabían cómo dirigirla, cómo estar navegando, pero llegó un momento en su vida que dijeron: Señor, perecemos, tenemos miedo. Y el Señor Jesús se levanta y con su poder le dice a la naturaleza: estate quieta. Y hubo una gran bonanza, como nunca se ve después de una gran tempestad. Después de la tempestad, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos desastres, encontramos muerte y ciertas circunstancias difíciles. Aquí en esta tempestad, dice la Biblia aquí en Lucas, que hubo una gran bonanza, una tranquilidad infinita que Dios había permitido tener. El Señor Jesús nos mostró que Él tenía el poder sobre la naturaleza. Más adelante encontramos que se encuentra un hombre muy especial, un hombre que estaba destinado al fracaso, destinado a estar separado de su familia, de sus parientes, aún de la sociedad. Este hombre dormía en las cuevas donde estaban los muertos. Y dice la palabra de Dios aquí que este hombre tenía demonios. Y los primeros que reconocieron al Señor Jesús como el Mesías, ¿quiénes fueron? Los demonios le dijeron, al ver que Jesús se lanzó a un gran grito y se postraron a sus pies, exclamando a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? El ser humano no reconoció, el pueblo de Israel no reconoció al Señor Jesús como Dios. Aquí los demonios, es algo impactante cómo los demonios reconocían al Señor Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Aquí nos muestra el Señor Jesús su poder sobre lo espiritual y cómo Él tiene el poder sobre ellos, porque dice: no vengas a atormentarnos. Y aún así el Señor Jesús les dio permiso de ir con los puercos que estaban ahí y se fueron al despeñadero. Sin la palabra del Señor Jesús no podían salir esos demonios, pero Él se los permitió. Aquí demuestra el Señor Jesús su poder sobre lo espiritual. Seguimos leyendo un poquito más adelante. Y salieron al ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal ¿qué? Juicio, y tuvieron miedo. Esas personas ya se habían acostumbrado a ver a este hombre en las circunstancias, en las dificultades que estaba viviendo. Al momento que ven a este hombre transformado en su cabal juicio y con vestidos, les dio más miedo. A veces nos encontramos en estas mismas circunstancias, ¿no? Nos acostumbramos a ver las dificultades que vive el mundo, cómo el Satanás tiene el poder sobre todas las cosas, y al momento que transforma las vidas de los hombres, decimos: ah, caray,
cómo Dios transforma la vida del hombre, ¿no? Este hombre fue transformado espiritualmente, físicamente, y también dice la palabra de Dios que en su mente también fue transformado de otra manera. Ese es el poder del Señor Jesús. Lucas 8, 35. El Señor Jesús tiene el poder sobre el ser humano de una manera impactante. Aquí este hombre lo transformó a una manera diferente, una manera de vivir como el Señor nos lo demanda. Y este hombre le pidió algo al Señor Jesús, más adelante en el versículo 38. Y el hombre, quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió, diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él. Este hombre no era judío, era gentil. El Señor Jesús tiene amor por los gentiles y por su pueblo. Y este hombre no se quedó callado con lo que Dios había hecho con él, sino que él publicó lo que Dios había transformado en su vida. Ahora la pregunta es, hermano, si el Señor ya te transformó en tu vida, ¿estás publicando a tus familiares, a tus amigos, el poder de Dios de transformación? ¿O te quedas callado con él? Dices, no, al cabo es para mí nada más. El Señor Jesús le mandó a este hombre: ve y cuéntale cuán grandes cosas hizo el Señor por ti. Aquí notamos el poder de Dios en lo espiritual, en lo físico y en lo mental. También encontramos más adelante con la mujer que estaba enferma. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió una gran multitud. Dejó al gadareno, se fue de esa ciudad donde el pueblo le dijo: Señor, pues no te queremos ver aquí, que te vaya bien. Agarra la barca otra vez y se va del otro lado del lago. Y allí sí estaba toda la multitud esperando que llegara el Señor Jesús. Y dice así: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Ahorita vamos a reflexionar sobre este pasaje, pero vamos a ir más adelante. El otro poder transformador de Jesús. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado todo en médicos cuanto tenía, pero ninguno lo había podido curar. ¿Cómo se encontraría esta mujer? En su corazón, en su mente, en la situación que se encontraba. Ya no tenía ilusión de vida. Todo lo que tenía de dinero se lo había acabado para poder resolver su salud, pero no lo había encontrado. Imagino que ahí se encontraría una desesperación, en una circunstancia muy complicada. Decir, pues ya no voy a morir, no sé cuántos días me queden, me gasté todo y nadie me pudo curar. Pero por ahí escuchó del Señor Jesús que podía sanar a algunas personas. Y esta mujer, dice así la palabra de Dios: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Versículo 44. O sea, ella gastó todo lo que tenía solo con llegar al Señor Jesús, y no se le puso enfrente, sino que por detrás fue y le tocó el manto, y en ese instante su cuerpo fue sanado. Dios tenía planeado toda esta situación para que el poder de su gloria fuera reflejado al pueblo de Israel, y aún así su pueblo no lo reconoció como el Mesías. Dice el Señor Jesús así: entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todo le dijo el experto Pedro: pues Señor, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? O sea, imaginemos toda la gente que estaba con él, todos queriendo escuchar al Señor Jesús. Algunos que estaban enfermos querían acercarse a él para pedir su sanidad, pero esta mujer va y le toca el manto, y el Señor Jesús dice:
pues ¿quién me ha tocado? Y sale Pedro así, pues Señor, pues no ves que toda la gente está aventando y te empuja y dices ¿quién? Pero el Señor Jesús sabía quién había sanado en ese momento. Hasta que ella se fue descubierta y cayó, dice así. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Aquí el Señor Jesús no utilizó palabras, no utilizó, con algunas personas agarró tierra, escupió saliva, sanó ciegos, con su palabra sanó cojos. Aquí esta mujer nada más con tocar el manto del Señor Jesús fue sanada. A veces Dios nos permite circunstancias complicadas de salud para que podamos ver su gloria, su poder. A pesar de que a veces muramos en esa situación de enfermedad, el Señor tiene un propósito especial para ello. Personas van a venir a conocer al Cristo, nuestro Salvador, por el testimonio que hemos dejado. Y le dice el Señor Jesús y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo se sentiría la mujer en ese momento que le dice el Señor Jesús: tu fe te salvó y ve en paz? Esa angustia que tú tenías ya no la tienes, porque por mi poder te la he dado a ti. Es impactante ver cómo el Señor Jesús mostró al pueblo de Israel, a los discípulos, para que vieran la gloria del Mesías. Y aún así Pedro decía: Señor, pues ¿cómo dices que quién te ha tocado? Pues aquí estamos todos aventándote. Y a veces actuamos así como Pedro, ¿no? No creemos en el poder sanador de nuestro Dios, dudamos de él. Ahora vamos a tomar el punto de Jairo. Eso lo dejamos pendiente para hoy. Jairo era un hombre principal, dice así la palabra de Dios en el versículo 41, perdón. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Dice aquí Lucas que Jairo no era una persona común y corriente, sino que era una persona importante en esa región. Él era el encargado de estar llevando todo el orden en una sinagoga. O sea que era una persona reconocida. Públicamente todas las personas lo conocían, sabía lo que hacía, sabían que era un líder. A él no le importó ese testimonio público que lo conocía la gente, y fue a los pies del Señor Jesús y le pidió algo muy especial. ¿Qué fue lo que le pidió? Señor, ven a mi casa. Esto lo podemos reflexionar con nosotros. Cuando la primera vez que fueron a compartirnos el Evangelio del Señor Jesús, que Él es el Mesías, que Él es el que te da la oportunidad de llegar al Padre, tú tienes un testimonio de que soy ingeniero, soy licenciado, soy doctor, muchas personas me conocen. ¿Cómo ahora voy a ir al Señor Jesús a humillarme a Él para reconocerle como mi Dios? En esos momentos sí es complicado entender esta situación. Jairo entró en un momento de conflicto, ¿no? Él era una persona pública, una persona importante, pero no le importó eso, sino que fue con el Señor Jesús. Y lo más es que Él se humilló a los pies de Él y dijo: Señor, ven a mi casa. La pregunta es ahora: hermano, ¿hemos invitado al Señor Jesús a entrar a nuestra casa? Le hemos dicho: Señor, ven a mi casa, ayúdame a llevar a mis hijos a tus pies, ayúdame a llevar mi vida a que te dé honra y gloria.
Otros estamos con esa venda de: es que soy reconocido por mis amigos, por mis familiares. Aquí él no le importó esa situación. Él fue con el Señor Jesús y dijo: Señor, me humillo delante de ti para que vayas a mi casa. Y de él tenía una petición muy especial. Dice: porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Qué complicado es a veces como padres ver a nuestros hijos que se enferman de una infección de la garganta, o los van a intervenir quirúrgicamente, y entrar en ese conflicto de ir a salir de la operación. ¿A quién voy a acudir? Y nos encontramos en esa situación de angustia, de desesperación, de no saber qué es lo que va a pasar. Jairo dice que estaba por morir su hija. Me imagino que él ha ido con los rabinos, ha ido al templo a orar al Señor: Señor, ayúdame con la salud de mi hija, Señor, ayúdame con esto, y no veía la respuesta de Dios. Me imagino que se había sentido angustiado, triste, desamparado de parte de Dios, hasta el punto que llegó al Señor Jesús y dijo: Señor, reconozco que tú eres el Mesías, reconozco que tú eres el prometido de parte de Dios, y te pido por la salud de mi hija. Pero si seguimos leyendo más adelante, hay algo que podríamos decir: ¿por qué lo permitió Dios? Y dice así, versículo 49: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, diciéndole la mala noticia: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Cómo se sentirá Jairo en ese momento? Ah, caray, yo era el principal, ya me humillé ante el Mesías, ante este Jesús, y ahora vienen de mi casa y me dicen: ¿sabes qué? Pues olvídate, tu hija ya murió. A veces Dios nos permite circunstancias tan complicadas como esta situación para dar a conocer su gloria. Les quiero compartir también de un pastor. Él está compartiendo en el seminario de ¿Iztapas están? No, es en tu primo, Rubén, en Guerrero. Él está compartiendo en un seminario acerca de la música. Tenía 2 hijos, uno de 8 años y otro de 10 años. El de 8 años comienza con fiebres muy altas, dolores de cabeza. Fueron así el transcurso de la semana. Buscó a los médicos, le dieron medicina, y el niño empeoraba y empeoraba. Y llegó al punto en el que tuvieron que hacer el traslado desde Iztapa hasta Morelia para poder llevarlo al hospital. Llegando al hospital, llegó el niño agonizando. Ellos oraban pidiéndole a Dios que sanara, y murió. Y podemos decir: pues es un pastor que está sirviéndote en la obra, en la misión, está enseñando a otros hermanos a compartir de tu palabra, de la música. ¿Y por qué te llevas a su hijo? ¿Por qué permites estas circunstancias tan complicadas? Se viene el funeral, hay actos de agradecimiento a Dios por la vida de este niño, y hubo personas que por el testimonio de él se acercaron a Cristo. Ellos entregaron su vida a Jesús. Algo más impactante es que el abuelo recibió al Señor Jesús. Mi suegro le compartió el Evangelio. Personas que lo tenían ahí también le compartían el Evangelio y nunca aceptó a Cristo. Y el Señor permitió que esta muerte de este jovencito de 8 años, el Señor Jesús
le diera la oportunidad de vida eterna. A veces no vamos a comprender nosotros cuál es la voluntad de Dios en estas circunstancias. Todo es para la gloria de Dios. Y en el funeral decía Rubén aquellas palabras de Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A veces uno puede decir: ¿cómo puedes decir esas palabras? ¿No tienes amor a tus hijos? Sí tiene amor a su hijo, pero el primer amor es hacia Dios. Agradecerle por las circunstancias que nos permite vivir. Hermano, a veces Dios nos va a permitir esas circunstancias, como a Jairo, como a este pastor. Pero tenemos que agradecer a quien primeramente, al Señor. Sigue diciendo así la palabra de Dios. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y ¿qué será? Salva. O sea, Jairo estaba en esa situación de: pues Señor, ¿ya para qué te busco? Mejor olvidémonos y ya me regreso otra vez a la base del funeral de mi hija. Déjame en paz. Pero el Señor Jesús le da esas palabras de ánimo y de sostén. Tu hija se sanará. Qué lucha de haber tenido Jairo en ese momento, ¿no? Es decir, pues no sé si creerte o no creerte, porque vine a buscarte y pues no resolví nada. Me vienen a avisar que ya mi hija ya murió, pero tú me dices que va a sanar. Pues sigamos adelante. Y dice así la palabra de Dios: entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan y al padre y a su madre y a la niña. Y lloraban todos, hacían lamentación por ella. O sea que llegó Jairo a su casa a decir: pues ve a todos llorando, ve a su esposa, me imagino que había estado destrozada, desanimada. Todos los parientes pues lamentándose porque el hecho ya, su hija ya había muerto. Era la única hija que tenía, no tenía más. Por el amor de los hijos damos todo, ¿no? Jairo dio todo. Y regresar a su casa y ver pues la desolación, todos llorando, todos lamentándose. Pero aún le quedó en su corazón esas palabras que Jesús le dijo: tu hija será salva. Sigue más adelante en la narración y dice el Señor Jesús: pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. O sea que toda la gente que estaba llorando aún se burlaban del Señor Jesús en ese momento. A veces va a haber personas como con Rubén que no comprendían, no eran cristianos y no reconocían cómo la paz de Dios estaba en su vida. A veces personas se van a burlar de nosotros, de nuestra fe. Y el Señor Jesús dice: no llores, no está muerta, sino que duerme. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Con esa voz de amor, con esa voz potente. Un día el Señor Jesús vendrá que la tierra nos dirá: levántate tú que duermes. Y el Señor nos va a llevar a su gloria. Amén. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se diese de comer. ¿Cómo estaría Jairo, su esposa, los discípulos en ese momento de ver el cuerpo ahí inerte, sin movimiento? Y el Señor Jesús le dice: muchacha, levántate. Fue algo impactante, sobrenatural. Aquí se ve el poder de Dios sobre la muerte. Creamos en ese Dios que a veces va a permitir circunstancias difíciles en las cuales nos va a quitar un hijo, nos va a quitar la pareja, familiares, para que su nombre sea glorificado. Todos estamos aquí para glorificar el nombre de Dios. Jairo buscó la bendición en su casa. ¿Sí o no la buscó? Fue con la persona indicada. Buscó al Señor Jesús para que la bendición de Dios fuera en su familia. Y fue de una manera sobrenatural. A su hija, que tenía, la única hija,
En unos momentos estaba muerta, en unos momentos estaba con la incógnita de se me acabó mi vida, no tengo futuro, ¿para qué sirvo? Pero el Señor Jesús le dio las palabras de ánimo y la levantó de la muerte. La buscó el Señor Jesús. Ahora la pregunta es, hermano, ¿estamos buscando la bendición del Señor con nuestros hijos? ¿Estamos pidiendo por ellos? Jairo buscó al Señor Jesús para que su hija fuera bendecida por Dios. Y le dio una bendición extraordinaria. De la muerte a la vida física. Ahora la pregunta es, ¿estamos compartiendo a nuestros hijos de la muerte espiritual a la vida eterna? ¿Estamos orando por ellos para que Dios les permita buscar su gloria? ¿O estamos dejando que ellos hagan su propia vida? ¿Estamos instruyéndoles a que busquen a Dios? Jairo era un hombre importante. Me imagino que en todas las fiestas iba al templo, cumplía con todos los ritos, pero fue con el Señor Jesús. No le importó dejar todo aquello de los judíos, sino que fue directamente con el Señor Jesús a pedir la bendición para su familia. ¿Nos ponemos a orar por nuestros hijos diariamente? ¿O hemos orado para que la bendición de Dios esté sobre ellos? Hay que pedir por ellos para que Dios los bendiga de una manera extraordinaria, como Jairo bendijo el Señor Jesús la vida de su hija. Ahora sí le voy a pedir a los maestros que se nos puedan soltar tantito a los niños. Como familia, cada uno de nosotros vamos a agarrar a nuestros hijos, vamos a ponernos con ellos y vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios sobre ellos, sobre su vida. Si no está aquí tu hijo, hermano, pide por ellos, pide por tus nietos, para que Dios bendiga a cada uno de ellos y que la bendición de Dios les ayude a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Ahorita que vengan todos los niños, vamos a agarrar los papás a cada uno de ellos, los abuelitos, juntémonos con nuestros hijos y los nietos para poder orar por ellos y pedir la bendición del Señor Jesús en sus vidas. Como Jairo buscó la bendición en su casa, nosotros pidamos a Dios por la bendición de nuestros hijos. Entonces, ahorita que vengan todos los niños, vamos a orar por ellos para que Dios los bendiga, les ayude a que den los pasos que el Señor Jesús tiene preparados para sus vidas. Creo que no quieren venir, ¿verdad? También oremos para que el Señor a cada uno de ellos le dé el tiempo para su pareja, para que el Señor les permita compartir y esperar en el tiempo de Dios y no adelantarse al tiempo del hombre, sino al tiempo de Dios, por su pareja, por su matrimonio, por las bendiciones que Dios tiene preparadas para ellos. Entonces agarremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, juntémonos como familia y oremos por cada uno de ellos para que Dios los bendiga en gran manera.
Terminamos con una oración para agradecer a Dios su palabra y que Dios nos permita guiar a nuestros hijos, pedir por ellos para que Dios los bendiga, los cuide y nos ayude a ser la guía de ellos y que estemos honrando la gloria de su nombre. Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia, agradecemos, Dios, por testimonios como Jairo, que no le importó ser, Dios, un hombre reconocido, ser una persona pública, sino que te buscó a ti y pidió una gran especial, mi Dios, oración por su hija, que tú entraras a su casa. Y es lo que pedimos hoy, Dios, que tú entres a nuestras casas, que nos bendigas conforme a tu voluntad, que nos ayudes, Dios, con nuestros hijos a guiarnos, a instruirlos conforme a tu voluntad y que esperemos en ti, Dios, y que tu nombre sea glorificado a través de nosotros. Bendito sea, Señor Jesús. Amén.